¿Hubo alguna vez gigantes en la Tierra? ¿Realmente existieron? No se trata de preguntas tontas, ni de alguna invitación para adentrarnos en el maravilloso mundo de los cuentos. Sorprendentemente, la búsqueda de una respuesta a estas preguntas nos llevará hasta los tiempos más antiguos, mezclados de seres divinos y heroicos, a la vez que nos abrirá la puerta al entendimiento de lo que realmente pasó en nuestro planeta hace miles de años. Son de las preguntas más inquietantes del género humano, donde hay relatos que aseguran que alguna vez la Tierra estuvo poblada por seres de dimensiones enormes. El folclore y la mitología de casi todos los pueblos están repletos de cuentos de gigantes y de sus hazañas. Efectivamente, muchos de estos relatos se fueron tildados durante mucho tiempo como cuentos de hadas o leyendas primitivas. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido pruebas, incluso físicas, de ellos, y de que tales historias de gigantes o de las hazañas que solo se explican atribuyéndoles a dichos seres representan memorias colectivas de sucesos que, aunque milenarios, han quedado grabadas en la mente. Y hoy pueden probarse. Los gigantes que existieron en la Tierra. Primera parte. Relatos griegos, hindúes, bíblicos y mesoamericanos. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. En la tradición occidental, los mitos sobre gigantes más conocidos se encuentran en la mitología griega. Sus evocaciones nos llevan a la época en que había dioses en la tierra. Las primeras obras griegas, como la Teogonía de Hesíodo, así como las Odas de Píndaro, recuerdan los primeros gigantes como descendientes de una línea de dioses que fueron primero celestiales para convertirse luego en terrestres. Es interesante constatar que estas obras se asemejan bastante al principio del Viejo Testamento, pues todos los relatos inician con la presencia del caos, seguido por Gaia, la tierra, y Urano, el cielo estrellado. De su unión emergieron los 12 titanes, 6 hombres y 6 mujeres, que se casaron entre ellos, y tuvieron numerosos hijos. Los griegos pensaban en los titanes como seres de enorme estatura y extraordinario poder, una raza de dioses que conectaba el cielo con la tierra. Hasta el día de hoy, utilizamos el término de titánico para describir algo de gran tamaño, algo realmente gigantesco. Urano, nunca saciado sexualmente, siguió procreando hijos, aunque algunos tenían varias deformidades o características poco comunes. Los primeros entre los monstruos fueron los 3 cíclopes, ojo en forma de orbe, así llamados porque solo tenían un ojo en sus frentes. La creencia griega de que eran gigantes ha sido retenida en nuestras lenguas por el empleo del término ciclópeo para describir algo que tiene un tamaño realmente inmenso. A estos le siguen los hecatónquiros, cuya expresión significa aquellos que tienen 100 brazos. Eran, en verdad, dioses masculinos gigantescos, de cuyos hombros brotaban 100 brazos y 50 cabezas. Cuando Gaia se cansó de los excesos sexuales de Urano, le pidió a su hijo Crono que cortara los genitales de Urano, que castrase a su propio padre. Hesíodo describe cómo se hizo este cruel acto cuando Urano visitó a Gaia por la noche, deseando amor. Crono se había escondido a la espera del momento propicio. Entonces, con una hoz muy larga de dientes desiguales, rápidamente le cortó los genitales de su padre y los tiró al mar oleado, se lee en el relato mitológico. Pero la sangre de Urano impregnó a Gaia y ella tuvo más hijos, entre ellos los gigantes, los mismos dioses cuyo nombre ha dado lugar al término gigantes, entrando de este modo en la memoria de los hombres como también en los léxicos. Todos estos diversos dioses, algunos malos, algunos buenos, algunos leales a su madre y algunos a su padre, terminaron convirtiéndose en adversarios. Eran lealtades tan opuestas, en los tiempos de la tercera generación se transformaron en auténticas guerras de los dioses, que para aquel entonces aún estaban en la tierra. Cuando Zeus, el hijo menor de Crono, quiso quitar a los titanes el liderazgo, los gigantes se declararon a favor de los ciclópeos, mientras que los hecatónquiros se decidieron por Zeus. Estos últimos armaron a Zeus con una piedra rayo, cuyo brillo relampagueante cegaba a los titanes, y cuya tormenta de viento hacía temblar la tierra. En la batalla final, Zeus hizo frente a Tifón, el dios serpiente alado. Las armas que utilizaron el uno contra el otro tenían todos los atributos de la tecnología de la Guerra de las Galaxias, incluido los rayos nucleares y rayos láser.
Esta última batalla, que terminó ganando Zeus, tuvo lugar principalmente en el aire, con los dioses luchando en sus carros aéreos. La misma tuvo lugar, según la tradición griega, en los alrededores del monte Casio. La mayoría de los que los han investigado lo ubica en las montañas del Líbano. En el continente hindú encontramos mitos y leyendas que son casi idénticos a las descripciones de las batallas y de la genealogía de los dioses griegos. Los relatos, escritos en sánscrito, la lengua materna del grupo de idiomas indoeuropeo, se encuentran en los Vedas. Son sagradas escrituras que, según la tradición hindú, no son de origen humano. Fueron compuestos por los mismos dioses en una era previa. Llegaron al subcontinente indio a través de unos inmigrantes indoeuropeos, a veces llamados arios, hace unos 3.500 años, como textos orales memorizados, y fueron anotados palabra por palabra algún tiempo después por primera vez. Los Vedas constituyen, junto con otros textos auxiliares llamados Puranas, escritos antiguos, los relatos épicos del Mahabharata y el Ramayana, la fuente de los cuentos hinduarios del cielo y de la tierra, de dioses y gigantes. Estos relatos y mitos empiezan igual que los griegos, con los dioses celestiales o planetarios, y luego nos hablan de la segunda y tercera generación que habían venido a la Tierra. Los paralelos con la mitología griega están bien establecidos. Análogo al crono griego, que significa el coronado para algunos, el dios de las edades para otros, y últimamente identificado como el dios del tiempo, es Kas-Yapa, aquel del trono. El líder de los brillantes, los seres brillantes. Análogo a Zeus es Diaus Pita, el Padre Celeste. El nombre griego Zeus está claramente derivado de Diaus. Los romanos han guardado el nombre completo Diaus Pita para esta deidad, llamándole Júpiter. Las batallas divinas en los Vedas se han descrito en versos casi idénticos a los versos griegos, y no cabe duda que ambas versiones describan los mismos acontecimientos y los mismos dioses del cielo y la tierra. En las versiones hindúes, la última batalla se desencadena entre Indra y el monstruoso Vritra. Ambos luchan subidos a vimanas, especies de vehículos aéreos que podían atravesar grandes distancias a tremendas velocidades. Utilizan armas que emiten rayos y hacen temblar la tierra. Como en los relatos griegos, el vencedor final es Indra, alias Zeus. La pregunta es, ¿quién copió a quién? Los especialistas están convencidos de que las versiones griegas e hindúes no son copias, sino que ambas provienen de la misma, más temprana fuente. Se atribuyen estos recuerdos más tempranos de acontecimientos antiguos a un grupo de personas más primitivo que vivían en la parte alta del río Éufrates. Los primeros indoeuropeos en adoptar estas leyendas y creencias fueron el pueblo antiguo de los eteos, que por aquel entonces, hace aproximadamente 3.500 años, reinaban desde su capital en las tierras altas del Asia Menor, sobre lo que hoy es Turquía y el norte de Siria y Líbano. Afortunadamente, sus relatos fueron puestos por escrito sobre lápidas de arcilla, o a veces grabados en la piedra, para mayor fortuna de los investigadores que han conseguido descifrar estas escrituras. Los descubrimientos hechos por los arqueólogos incluyen lo que llaman textos mitológicos, y en ellos encontramos relatos de guerras entre los dioses y las batallas finales entre el dios del trueno y del rayo, Tesub, el soplador del viento, y un monstruo que creció hasta llegar a un tamaño ciclópeo. Así es que, según los relatos de los griegos, hindúes, eteos, indoeuropeos, hubo en efecto un tiempo en el que había gigantes en la tierra, el tiempo en que los dioses que habían venido de los cielos empezaron a tener hijos en la tierra. Estos recuerdos de dioses y gigantes no están limitados únicamente al viejo mundo, abundan también en la tradición de los pueblos del Nuevo Mundo en América, en las tierras de los aztecas y mayas en Mesoamérica y en las de los incas más al sur han perdurado recuerdos de gigantes que llegaron hasta ellos desde el otro lado de las aguas. Se les describe como guerreros que poseen herramientas de metal y armas imponentes. Algunos eran benévolos, otros no. Los aztecas, por ejemplo, registraron sobre sus calendarios de piedra 4 eras o soles que precedieron a la suya. Según dicen, su primera era terminó cuando una enorme inundación sumergió la tierra. Fue seguida por la era dorada. Algunas versiones de estas leyendas dicen que la primera era fue el tiempo de los gigantes de pelo blanco. Leyendas locales, recogidas por los españoles poco después de la conquista de México, hablaban de un pasado remoto en el que aparecieron hombres de gran estatura y tomaron posesión del país.
Y estos gigantes, como no encontraron forma de llegar hasta el sol, decidieron construir una torre tan alta que su cima alcanzaría al cielo. Los dos temas, el de una gran inundación y el de una torre cuya cima llegara hasta los cielos, nos recuerdan, por supuesto, los relatos bíblicos del diluvio y la Torre de Babel. Se sabe ahora que los aztecas adquirieron sus tradiciones y creencias de los toltecas, un pueblo más primitivo que se había establecido en el Valle de México, tras largas migraciones, incluyendo una llegada desde el otro lado de las aguas. Siglos antes de los aztecas, los toltecas construyeron su capital y centro religioso en Toyán-Xicocotitlán, un lugar lleno de pirámides escalonadas. Los arqueólogos saben ahora que Toyán-Xicocotitlán fue también el modelo para Chichén Itzá en Yucatán, el conocido yacimiento maya, donde se copiaron muchas de las pirámides, otras estructuras y símbolos del Toyán-Xicocotitlán. Fue en Toyán donde los recuerdos de gigantes encontraron expresión física en forma de numerosas esculturas de tamaños colosales. Algunas de estas figuras de piedra, que en su mayoría alcanzan unos 4,5 metros de altura, han sido restauradas y montadas una vez más encima de la pirámide escalonada, que una vez fue dedicada al dios emplumado o dios serpiente alado. Cada uno de estos gigantes está armado de lo que parece ser una pistola láser, aunque todos están vestidos y equipados más o menos de la misma forma. Cada estatua gigantesca tiene una cara distinta, lo que sugiere su pertenencia a individuos específicos que hubieran sido de este modo retratados en piedra. Ninguno tiene facciones que se parezcan a alguna de las razas conocidas de la Tierra. Estos gigantes eran efectivamente los dioses de los mitos y de las leyendas, gente extraña, venida de un lugar extraño. Distintos autores identifican a Quetzalcóatl, que enseñó a los mesoamericanos cómo construir pirámides, los secretos de las matemáticas, etc., con el dios que los egipcios llamaron Tot, el Hermes para los griegos, que era considerado el dios de las matemáticas y del calendario, y el guardián del secreto de la construcción de las pirámides. Las dos grandes pirámides de Giza en Egipto tienen mucho en común con las dos grandes pirámides del Valle de México, en Teotihuacán, que significa el lugar o ciudad de los dioses. Hoy se les llama pirámide del Sol y pirámide de la Luna. Las leyendas atribuyeron su construcción a los dioses, que se reunieron allí cuando el Sol dejó de moverse. Es el recuerdo de un acontecimiento que está también confirmado en los relatos bíblicos. Estas pruebas físicas que confirman las leyendas, grandes pirámides cuya construcción se atribuye a los dioses gigantes y retratos en piedra reales de estos gigantes, se extienden más allá de Mesoamérica. Las tierras sudamericanas que lindan con Mesoamérica y Centroamérica también tienen recuerdos de los tiempos en que sus antepasados presenciaron la llegada de gigantes. Algunas de las leyendas indican con toda precisión que el lugar de aterrizaje fue el Cabo de Santa Elena, en Ecuador. Los arqueólogos han encontrado numerosas estatuas de piedras gigantescas en Ecuador y Colombia, que revelan estos enigmáticos gigantes. Más abajo, en la costa del Pacífico sudamericano, mitos y leyendas, así como muchas otras representaciones y monumentos de piedra, sigue proporcionando pruebas físicas que confirman las historias de dioses y gigantes. Se sabe ahora con seguridad que los incas, con quienes se encontraron los españoles en los Andes a su llegada al Perú alrededor del 1530, no encarnaban la primera civilización avanzada en estas tierras. En la región de la costa le había precedido al Inca a la civilización Chimú entre el 1000 al 1400, y anterior a ellos el pueblo Moche, del 400 antes de nuestra era hasta el 1000 después de nuestra era. Las leyendas de estos pueblos más tempranos recuerdan un tiempo en el que a bordo de barcos hechos de juncos, tan grandes como buques, llegó un grupo de hombres de una estatura tan enorme que desde la rodilla hacia abajo medían lo que mide un hombre normal, según dicen los lugareños textualmente. Se ajusta esta descripción a la estatura de los enigmáticos gigantes representados en la piedra de Toyán-Xicocotitlán. Es imposible saber si eran ellos los gigantes que desembarcaron en la costa sudamericana. Lo que sí sabemos por las leyendas locales, tal y como fueron anotados por los cronistas españoles después de la conquista, es que los gigantes tenían herramientas de metal con las que excavaban pozos en la tierra rocosa, pero obtenían comida quitando a los nativos sus provisiones. También violaban a las mujeres de los nativos porque no había mujeres entre los gigantes, según relatan.
Dibujos realizados sobre cerámica mochica muestran escenas en las que los nativos sirven a los gigantes. Tales objetos también representan gigantes en plena lucha, llevando cascos guerreros que tienen una forma rara, armas de metal y a veces provistos de alas. Leyendas incas más tardías recuerdan la llegada de tales gigantes que saquearon la región. Pero la población de las tierras altas se salvó de esta invasión, porque de alguna forma los gigantes provocaron la ira del gran dios, que les destruyó con fuego desde lo alto. En las tierras altas del Perú y lo que hoy día es Bolivia, los relatos de gigantes están conectados con estructuras descomunales de piedra que son tan inmensas y precisas que los nativos no pueden concebir que sus constructores no sean otros que gigantes. En efecto, son estructuras que incluso ingenieros modernos serían incapaces de reproducir, realizar y ni siquiera entender cómo fueron erigidas en la antigüedad. Algunos de estos restos, aunque no son ni mucho menos los más grandes, aún se pueden ver en Cusco, la antigua capital inca. Ni los conquistadores que desmantelaron lo que pudieron según sus necesidades, ni los frecuentes terremotos que asolan la región, pudieron destruir estos muros que son de una época preincaica y que los arqueoastrónomos han determinado su antigüedad entre 4000 y 2000 años antes de nuestra era. Estos muros están construidos con piedras poligonales labradas y cortadas con tal ingeniosidad y precisión que sus numerosas caras y ángulos encajan perfectamente con los bloques de piedra contiguos. Los bloques están tan bien ajustados entre sí que sin mortero se han mantenido firmemente en pie durante milenios y hasta ahora nadie ha conseguido introducir ni la punta de un cuchillo entre estas piedras. En el promontorio llamado Sacsayhuamán, encima de Cusco, hay estructuras megalíticas aún más increíbles, probablemente aún más antiguas que los muros de Cusco. En Sacsayhuamán, alguien mandó erigir 3 líneas paralelas de muros de piedra en zigzag, hechos de megalitos impresionantes. Algunos pesan más de 100 toneladas. Las piedras gigantes fueron traídas desde largas distancias por los misteriosos constructores, cruzando montañas, valles y ríos. A cada colosal canto rodado de piedra se le dio una cara lisa, ligeramente convexa y se cortó en forma poligonal. Aquí, una vez más, los gigantescos cantos rodados fueron labrados de forma que tuvieran numerosas caras y ángulos que encajaran perfectamente con los megalitos contiguos, una vez más sin mortero y una vez más con tal precisión que ni una hoja de afeitar podía ser introducida entre las piedras. Así es que estos 3 muros, cada uno un poco más alto que el siguiente, han resistido al tiempo, a los terremotos y a la erosión humana durante milenios. ¿Quiénes han construido estas murallas que ninguna tecnología moderna de ingeniería puede repetir? La tradición local atribuye la construcción a los gigantes. ¿Por qué y para qué? Nadie lo sabe, pero ofreceremos una conjetura verosímil después de haber examinado otras estructuras megalíticas en los Andes. Otro yacimiento o emplazamiento con megalitos increíbles se llama Ollantaytambo. Allí encima de una montaña al noroeste de Cusco, los mismos constructores misteriosos han levantado un muro alto compuesto de 6 megalitos, igual que en Sacsayhuamán. El propósito parece haber sido el de crear una plataforma masiva que pudiera aguantar muchísimo peso, bloques de piedra perfectamente formados y labrados para servir de vigas de granito, y otros componentes estructurales como hoy en día utilizamos la madera o el hormigón. Están distribuidos por la cima de la montaña. Cómo cortaron y dieron forma a estos bloques de piedra es solo uno de los enigmas. Otro rompecabezas aún mayor arraiga en el hecho de saberse el lugar de donde fueron extraídos estos bloques, porque algunos siguen en la cantera situada en la ladera de la montaña, en el lado opuesto del río Urubamba, que separa la cantera de Ollantaytambo. ¿Cómo consiguieron trasladar estos inmensos bloques para luego colocarlos con precisión en su lugar? Siguiendo el serpentino río Urubamba en dirección noroeste, toda la región recibe el nombre de Valle Sagrado. Allí está Machu Picchu, la ciudad perdida, descubierta por Hiram Bingham. Gobernantes incas se habían refugiado allí varias veces, incluso finalmente se rebelaron contra los españoles. Pero además de las estructuras incas, toscamente construidas con piedras recogidas en el campo, hay estructuras megalíticas en Machu Picchu que son realmente sorprendentes y que una vez más son asombrosas estructuras megalíticas de un tamaño increíble, poligonales,
que han sido llevadas hasta el lugar después de recorrer grandes distancias, cruzando montañas que se elevan al cielo como enormes rascacielos. Estos vestigios pertenecen todos a la era megalítica, cuando los dioses y no los hombres recorrían la tierra. La historia contada en los libros escolares adolece de una gran mentira. Cuando leemos sobre la historia de nuestro mundo, estas investigaciones nunca son incluidas. La élite que intenta dominar las masas no lo permiten. Y ese es el problema por el cual el conocimiento de nuestro pasado es más tardío. Pero para eso estamos nosotros, demostrando al mismo tiempo que somos herederos de una raza ancestral desconocida, cuyo legado de a poco vamos descubriendo, dejándonos pistas para poder entender del por qué llegaron a este mundo, la herencia que nos toca en suerte, y la falacia con que muchos grupos elitistas intentan poner trabas o ridiculizar las investigaciones y divulgación de quienes mostramos la verdad a un público ávido de conocimiento y harto del manoseo constante que los medios masivos de comunicación muchas veces se prestan a ocultar lo que ya no se puede. Un recorrido sobre nuestro pasado, con seres y construcciones fabulosas que seguiremos relatando. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.